Al principio era el ron, y el ron era de Cuba. Al final hubo la guerra. En primer plano es una lucha por la participación en el mercado y de un litigio jurídico por la marca Havana Club que está aún sin solución. Pero atrás de esta fachada de disputas económicas se esconde el misterio del secreto del murciélago. La historia de la familia Bacardí y su lucha contra la revolución cubana, la historia de cubanos en el exilio, de terroristas, de la CIA y de sus planes para asesinar a Fidel Castro. Mi nombre es Philip Agee. Estuve en la CIA como agente secreto desde fines de los años 50 hasta fines de los 60. Por orden de la CIA, una de mis tareas en América Latina era planificar y realizar acciones contra Cuba. En la mayoría de los casos, utilizamos cubanos del exilio, quienes encontrábamos en Miami o otros lugares a donde se fueron. También reclutábamos gente en Cuba. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. ¿Cuál es el espíritu de la familia Bacardí? Es difícil describirlo con palabras, pero se nota fácilmente cuando tú estás entre los miembros de la familia, incluso durante una reunión de accionistas, pues el espíritu de la familia sobrepasa de lejos el interés de los negocios. Bacardí, fabricante de ron, es actualmente una de las más grandes productoras de licores en el mundo. Fue fundada en Cuba en 1862. Su propietario, la familia Bacardí, dejó la isla después de la revolución. Desde entonces, Bacardí ha combatido en el mercado a los competidores cubanos del ron con una tenacidad especial. El ron Bacardí ya no se produce en Cuba, mientras que el ron Havana Club sí se produce en Cuba y es distribuido a nivel internacional por la empresa francesa Pernod Ricard. Pero las leyes estadounidenses prohíben la importación a su territorio. Curiosamente, hace unos años apareció un ron con el nombre Havana Club en los Estados Unidos. Desde ese momento surgió un fuerte litigio comercial entre los Estados Unidos y Europa. Se trataba de estas botellas. Ellas fueron producidas por una filial de Bacardí. Este Havana Club era una falsificación. La empresa cubana y la francesa Pernod Ricard demandaron a Bacardí en Estados Unidos por el robo de la marca Havana Club y con buenas posibilidades de ganar este litigio. Entonces pasó algo curioso. En un email, Bacardí le pide ayuda al hermano del presidente de los Estados Unidos y gobernador de Florida, Jeb Bush. Estimado Jeb, los burócratas de la Oficina de Patentes en Washington siguen batallando con éxito por Fidel y Pernod. Hace falta que alguien les diga de no interferir. Un procedimiento insólito, opina el periodista económico Greg Rushford, reconocido entre los miembros del Congreso en Washington por su análisis del lobbyismo económico. Bacardí urgía a Jeb Bush de intervenir ante la Oficina Federal de Patentes de Estados Unidos para que se tomara una decisión a favor de Bacardí. El 13 de junio de 2002, Jeb Bush le escribe a la Oficina de Patentes: en nombre de Bacardí Martini, Estados Unidos, yo pido que la Oficina de Patentes proceda rápida y definitivamente a la cancelación de la marca Havana Club, registrada por una sociedad perteneciente a Fidel Castro y que debe ser inmediatamente invalidada. Cordialmente, Jeb Bush. En otras palabras, el ron de Pernod debe ser votado. Cuando un gobernador decide algo como esto, es ilegítimo.
¿Por qué Jeb Bush, hermano del presidente de los Estados Unidos, hizo este favor a Bacardi? Comprobantes de donaciones electorales demuestran que Jeb Bush y el Partido Republicano recibieron más de $75,000 de Bacardi. Así se puede ver cuánto dinero las empresas pagan a quienes hacen las leyes y qué consecuencias tiene eso. El problema es que eso es la simple corrupción, pero totalmente legal. La Oficina de Patentes en Washington. Aquí están registradas las marcas del mundo entero. Falsificando Havana Club, Bacardi puso en cuestionamiento una ley válida en el mundo. Según esa lógica, Fidel Castro también podría producir Coca-Cola. No es una guerra privada entre Bacardi y Fidel, es una guerra pública. Ellos se odian. El odio del fabricante de ron hacia Fidel Castro tiene una historia de 40 años y empieza con la Revolución Cubana. Al principio, los Bacardi aplaudieron la lucha de las tropas de Fidel Castro contra la brutal dictadura de Batista. Pero el entusiasmo inicial rápidamente se convirtió en odio. De eso se acuerda Manuel Cutillas, anterior jefe de Bacardi y hasta hoy el hombre más poderoso de la familia. Vive en una de sus residencias en las Bahamas. En Santiago de Cuba, todos nosotros estábamos al lado de Castro. Y cuando bajó de las montañas, en enero de 1959, todos estuvimos presentes para saludarle, felicitarle y agradecerle. Pero el 14 de octubre, todas las empresas privadas en Cuba fueron confiscadas por el gobierno. En octubre de 1960, de un día al otro, el gobierno le quitó a los Bacardi una empresa que valía $70 millones sin pagarles un centavo. Y les dijeron, váyanse, no los queremos aquí. El 90% de los cubanos que tuvieron que partir pensaron en ese momento que los americanos no permitirían la instalación de una colonia rusa a 90 millas al sur de sus costas, y que se resolvería el problema de Cuba de una manera u otra y que pronto regresarían. Por eso se tomó la invasión por Playa Girón, apoyada por los americanos, como el inicio de esa solución. Más adelante, fuera de Cuba, Bacardi realizó ganancias por muchos millones de dólares. Aquí, en las antiguas fábricas Bacardi en Santiago de Cuba, actualmente el gobierno cubano produce ron y cerveza. Con muchos millones de botellas de ron vendidas en el mercado mundial, los cubanos se convirtieron en una verdadera competencia para Bacardi. Si desde los tiempos de Batista la empresa Bacardi no hubiera trasladado importantes partes de su producción y bienes fuera de Cuba, hoy el imperio de ron probablemente no existiría más. En Cuba, solo la imagen de este murciélago desmoronado recuerda la historia de Bacardi. Al otro lado de la isla, La Habana, los Estados Unidos se instalaron en el terreno de la embajada suiza. Los cubanos opinan que la CIA está operando desde aquí. En un alto edificio de enfrente nos reunimos con Phil Agee. Como agente de la CIA dirigió acciones militantes contra Cuba en los años 60. Posteriormente se retiró del servicio secreto. Los cubanos no han estado en guerra con Estados Unidos por su propia voluntad. Desde 1959 han sido forzados a defenderse como si fueran a ser atacados en cualquier momento. El objetivo constante ha sido destruir la revolución cubana. Los ataques han tenido la forma de operaciones militares o paramilitares o sabotajes, siempre ligados a grupos de exiliados y sus grupos de extrema derecha, donde uno encuentra, por ejemplo, incluso la familia Bacardi. Se puede decir que la familia Bacardi ha sido una de las familias y sociedades más activas en ese esfuerzo por derrocar la revolución cubana. Una familia luchando contra Castro. Indicios de las raíces militantes de los Bacardi, así como huellas de las acciones secretas de la CIA contra Cuba, es lo que se puede encontrar hoy en Miami, ciudad donde vive la más grande comunidad cubana en el exilio.
Más o menos 2 millones de cubanos viven en Miami y sus alrededores. Su presencia es inmensa. Al lado de la bandera nacional y los motivos religiosos, también se encuentran las oficinas de los más importantes grupos militantes contra Castro. En el transcurso de los años se formaron muchas organizaciones terroristas. Una de esas es Alfa 66. Y todavía existen. Se entrenan en los Everglades, fuera de Miami, y son totalmente tolerados por el FBI. Es mejor morir un día dignamente que vivir todos los días indignamente. Es el lema de Alfa 66, una organización que ha lanzado ataques paramilitares contra Cuba desde los primeros días de la revolución. Estamos luchando contra un tirano como Hussein, un hombre malo que es Fidel Castro. De matarlo o que se muera o lo que sea, pero que sea libre Cuba. Nosotros queremos ser libres, sin negociaciones ninguna, porque en la negociación los comunistas siguen con el poder en la mano. Los mercenarios de Alfa 66 se entrenan cada domingo en un campo militar con armamento y munición real, como en los 60s. Era una época de militantes. La gente se iba para Cuba en botes para hacer una mini revolución, hacer sabotajes. Algunos trataron de matar a Castro. En esos tiempos militantes de los 60s, muchos miembros de la familia Bacardí se establecieron en Miami. La sede central de su imperio ya estaba en las Bahamas. Aquí, en la Florida, en estos edificios, en 1963, Bacardí abrió su filial en los Estados Unidos. Ya antes de la revolución, Bacardí se convirtió en una empresa internacional. El entonces jefe de Bacardí, considerado como el padre del imperio, Pepín Bosch. Con la sociedad Bacardí atrás de él, todo el mundo pensaba, es el hombre que me dará dinero para hacer lo que quiera por la libertad de Cuba. Pepín Bosch participa activamente en el intento de derrocar a Fidel Castro. En 1964 fundó un gobierno en el exilio bajo el nombre de RECE. Trataba de separar totalmente a la empresa Bacardí de la política. Él creó RECE desconectándola totalmente de la sociedad. Solo que él fundó RECE. Cuando la gente venía a pedirle dinero a Bacardí, él decía, vayan a pedirle a RECE. RECE era una organización política, no militar. Bueno, no me asombraría si una vez hubiera apoyado a alguien que planificaba algo, pero creo que aquellos que estaban, en términos militares, estaban más bien directamente vinculados a la CIA. Las investigaciones ordenadas por el Congreso de Estados Unidos sobre el asesinato de John F. Kennedy también apuntaron a los cubanos en el exilio. En esas actas se encuentran informaciones importantes sobre Bacardí. El entonces investigador del Congreso, Gaetón Fonsi, escribe en sus informes: ostensiblemente RECE fue financiado por el magnate del ron José Bosch, pero actas revisadas posteriormente por investigadores del Congreso revelan que tenía el apoyo de la CIA. Yo no sé si RECE, la organización de Pepín, fue muy militante. Lo que sí es cierto es que entonces había muchas organizaciones muy activas y militantes. Pero las actas Kennedy prueban, según el investigador Fonsi, los vínculos entre terroristas y la RECE, el gobierno cubano en el exilio. El informe de Fonsi dice: las organizaciones de los cubanos del exilio se unieron en un comando de organizaciones revolucionarias unidas nombrada CORU. En el encuentro de fundación del CORU participó el miembro de la RECE, Luis Posada. Luis Posada y el fundador del CORU, Orlando Bosch, son terroristas quienes primero, por orden de la CIA, lanzaron brutales ataques contra Cuba. Orlando Bosch, todavía buscado internacionalmente por esos atentados, vive hoy dejado en paz en un barrio de Miami. A pesar de sus actividades terroristas, fue indultado hace unos años por el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. Orlando Bosch, quien no es familiar del jefe de Bacardí, nunca ha tratado de ocultar sus atentados. En 1976, Orlando Bosch y sus camaradas fundaron la CORU.
La reunión constitutiva tuvo lugar en la República Dominicana. Ahí tuvo lugar el encuentro legendario entre el miembro del gobierno en el exilio RECE, Luis Posada, y Orlando Bosch. Bosch se acuerda. Tuvimos un encuentro en Santo Domingo. Nos pusimos de acuerdo sobre mi propuesta. Quien contribuye a la gloria de Castro debe correr el mismo riesgo que los hombres y mujeres que luchan contra Castro. Bosch escribió más tarde que eso había sido la señal para el inicio de numerosas acciones destructivas en todo el continente. Una de esas acciones fue, en 1976, el atentado con bomba contra un avión cubano. Ocurrió el 6 de octubre, cuando la nave regresa a Cuba. Todos los pasajeros murieron. Un atentado terrorista contra la aviación civil que causó 73 víctimas. Entre las víctimas se encontraba el equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar la medalla de oro en Venezuela, jóvenes entre 16 y 18 años. Orlando Bosch fue detenido en Venezuela como supuesto autor intelectual del atentado. Bosch ha dedicado toda su vida a lo que él llama la causa cubana. Hice tantas acciones porque contra un dictador como ese tipo, lo único que vale es la acción, el resto es mierda. A Orlando Bosch y Luis Posada los unió toda la vida su lucha militante contra Cuba. Posada era mi amigo. Pasamos 10 años en una cárcel de Venezuela, en la misma celda. Y después Orlando Bosch se acuerda de su homónimo, de Pepín Bosch, el jefe de Bacardí. Pepín ayudaba a mucha gente con dinero y otras cosas, pero no podía luchar, era demasiado viejo, un tío viejo como yo ahora. En una entrevista que dio Bosch a un periódico, queda en claro la relación entre el terrorista y el jefe de Bacardí. El 7 de septiembre pasado nos dirigimos al RECE en persona de su presidente José Bosch para pedirle ayuda que nos permita llevar a cabo acciones fuertes contra el régimen comunista de Cuba. RECE fue fundado por Pepín. Cuando tú tienes una empresa como Bacardí, no puedes meterte con terroristas. Vamos a llamarlo de terroristas. Si no, vas a tener problemas con el gobierno. Pepín Bosch era un tipo simpático. Hablé con él varias veces. El patrón de Bacardí logró su objetivo de quedar con las manos limpias, pero un documento secreto de la Casa Blanca, con fecha del 15 de julio de 1964, revela hoy la participación del jefe de Bacardí en los planes de la CIA para asesinar a Fidel Castro. El documento dice: sujeto a asesinar a Castro. Un complot para asesinar a Castro que involucraría elementos estadounidenses de la mafia y que estaría financiado por Pepín Bosch. En el documento se dice entre paréntesis, tras el nombre de Bosch, Bacardí. Pero ningún plan para acabar con la revolución cubana funcionaba. Entre los cubanos en el exilio crecía la frustración. Al principio de los años 80, la presidencia de Reagan da lugar a nuevas esperanzas. Se constituye la Fundación Nacional Cubano-Americana. El hombre de la hora se llama Jorge Mas Canosa, un miembro del antiguo gobierno cubano en el exilio, de RECE. La fundación logró unir la gente de la extrema derecha, en otras palabras, los fanáticos y los reaccionarios del exilio. Y la figura dominante en la Fundación Nacional Cubano-Americana fue un hombre llamado Jorge Mas Canosa. Jorge Mas Canosa. El estilo agresivo de Mas Canosa lo volvió una figura destacada entre los cubanos del exilio. Tuvo mucho éxito con sus negocios, pero también estuvo involucrado en escándalos de corrupción. ¿Pero quién en realidad gestionó la creación de su fundación? El antiguo investigador del Congreso en el caso del asesinato de Kennedy, Gaetón Fonsi, escribe:
La Fundación Nacional Cubano-Americana no fue creada por cubanos en el exilio, sino por americanos vinculados a los servicios de inteligencia estadounidenses. La Fundación Nacional Cubano-Americana se fundó al principio de los 80 a pedido de la administración Reagan. Bajo la administración de Reagan se hizo de Mas Canosa, miembro del gobierno cubano en el exilio, el líder carismático de la fundación. ¿Pero quién financiaba y está financiando a esta organización? La organización no recibe dinero del gobierno, pero sí donaciones de individuos, de nuestros miembros, quienes están apoyando nuestra política hacia Cuba. Pero, ¿es cierta la declaración de que la fundación no recibe dinero del gobierno? La fundación sí recibe dinero de los ricos cubanos, como los Bacardí y otros que viven allí, y han financiado a la fundación desde el principio, pero también recibe dinero del gobierno estadounidense. Hace unos años, el investigador del Congreso, Gaetón Fonsi, descubrió algo más de los donantes privados de la fundación. La Fundación Nacional Cubano-Americana es una asociación con propósitos educacionales, libre de impuestos, con más de 100 adinerados directores y fiduciarios que anualmente hacen contribuciones entre $5,000 y $50,000. Algunos dan más. La influencia política de la familia Bacardí en la fundación fue durante mucho tiempo un secreto bien guardado. Quien lo reveló vive en París, un escritor colombiano en el exilio. Hernando Calvo Ospina investigó durante varios años hasta establecer la lista completa de los más o menos 600 accionistas de Bacardí. Comparó ese documento clave con la lista de los directores y fiduciarios de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Así pudo revelar la unión estrecha entre la dinastía del Ron y la fundación. Sí, los directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana son 100 personas. Y en esos yo he logrado investigar que existen 25 Bacardís, altos accionistas y responsables de Bacardí, al interior de estos 100 responsables. La lista de los accionistas no es pública, pues las acciones Bacardí se encuentran casi exclusivamente en manos de la familia. Esa discreción permite a los Bacardí participar en organizaciones sin que nadie se dé cuenta de su relación con el clan. Ahora, el presidente general de la Bacardí, el que fue hasta hace muy pocos años, el señor Cutillas, era uno de los grandes altos responsables de la Fundación Nacional Cubano-Americana. El anterior jefe de Bacardí, Manuel Cutillas, dispone también de un lobby influyente. Él dirigía, por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos. Pero, ¿qué posición ocupó Cutillas en la Fundación Nacional Cubano-Americana? Me invitaron a participar en la fundación como director, como fiduciario, y participé por un tiempo en la organización. Era un buen amigo de Jorge Mas Canosa, quien también nació en Santiago de Cuba, y nos conocíamos desde niños. Calvo Ospina siempre constató lo mismo. Como personas privadas, los Bacardí ocuparon posiciones en importantes organizaciones de lobbyismo. Hoy en día, la vicepresidenta de la Fundación Nacional Cubano-Americana es una directiva o una accionista de Bacardí. Clara María del Valle, la vicepresidenta de la fundación y miembro del clan Bacardí, deja en claro que no está en la fundación como representante de Bacardí. Esto es la Fundación Nacional Cubano-Americana y yo soy su vicepresidenta. ¿Pero a qué tipo de política se dedican los Bacardí como personas privadas en la fundación de los cubanos estadounidenses? ¿Cuál es su objetivo? Derrocar a Castro, sustituir al gobierno en Cuba. La fundación se esfuerza de influir al gobierno estadounidense para que actúe de una manera favorable a la libertad de Cuba. Se dice que la fundación también utiliza medios militares, pero Cutillas contradice. La fundación nunca ha tenido el más mínimo objetivo militar. Pero su amigo Jorge Mas Canosa, venerado por los cubanoamericanos como un santo, tenía otra opinión.
En una carta a los directores de la fundación se expresó en favor del uso de la violencia en la lucha contra Castro. Esta carta, que Cutillas debe conocer, fue escrita en enero de 1990 y termina con las palabras: «No vacilaremos ante nada ni nadie, no lo deseamos, pero si tiene que correr la sangre, correrá». La fundación también ha financiado el terrorismo. Luis Posada Caríres, uno de los más importantes terroristas preparado por la CIA, ha reclutado guatemaltecos y salvadoreños para que pongan bombas en hoteles de La Habana. A 90 millas de las costas del sur de Florida, La Habana, el malecón, el paseo al borde del mar es símbolo del brillo de un pasado colonial de la isla caribeña. Después del desplome de la Unión Soviética, el socialismo cubano tuvo necesidad de nuevas fuentes de divisas para sobrevivir. En una decisión vista como suicida, los cubanos introdujeron el turismo de masas, así como el dólar. Cuando en el exilio se dan cuenta que el turismo reactivaba la economía, empezaron a cometer atentados con bombas en abril de 1997 contra los turistas. Los cubanos exiliados hablaron de una insurrección interna, de una presunta rebelión de militares cubanos. Pero pronto se hizo evidente que los ataques estaban dirigidos desde fuera para ahuyentar a los turistas. No hubo solamente daños materiales, los terroristas produjeron heridos y un muerto. En 9 atentados hubo al menos 11 heridos y un italiano murió. En septiembre de 1997 los cubanos arrestaron a Cruz León, un salvadoreño de 25 años. Sí, soy un terrorista y tengo que sufrir la vergüenza de eso. Reconoció el crimen, pero también contó que solo era el que tenía que cumplir la misión. No me considero una víctima, pero sí un medio que se manipuló para lograr un objetivo. Y este hombre estaba detrás de los ataques. De eso están convencidos los investigadores. Este video del servicio secreto muestra imágenes excepcionales de Luis Posada en El Salvador, el hombre que estaba en la cárcel junto a Orlando Bosch y había fundado el CORU con él. Una entrevista exclusiva con el New York Times en un lugar secreto confirmó la tesis de los cubanos. Posada había organizado los atentados. Una periodista americana hizo una entrevista a Posada en una isla caribeña, logrando esta grabación. La periodista también le presentó este fax, y Posada confirma que es el autor. En el fax se quejaba: si la prensa estadounidense no hace pronto eco de los ataques, todo su trabajo no tendría sentido y no habría dinero. La periodista, Anne-Louise Bardach, le preguntó a Posada sobre quién había apoyado los atentados y recibió una respuesta sensacional. Posada explicó al New York Times que los atentados contra los hoteles y otras operaciones fueron apoyadas por dirigentes de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Por la descripción detallada de Posada, grabada en la cinta magnetofónica, se evidencian las relaciones personales del terrorista con el jefe de la fundación. Posada enfatizó en la estrecha amistad que lo vinculaba a Jorge Mas Canosa desde los años 60. Posada y Mas Canosa, en aquellos tiempos ambos con el uniforme del tristemente célebre Fort Benning, campo de entrenamiento de la CIA. Después Canosa llegó a ser un político y Posada un terrorista. Posada me dijo que los dos hombres quedaron buenos amigos hasta la muerte de Mas Canosa, y que Mas Canosa y otros miembros muy importantes del exilio cubano en Miami lo apoyaron financieramente y de todos los modos posibles. No oficialmente, a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero de manera privada, siendo una relación muy estrecha. La fundación en Miami protestó contra la entrevista y trató de intimidar al New York Times por medios jurídicos. Sin embargo, nunca se pudo refutar el reportaje. Respecto a eso, el vocero actual de la fundación da una información de sorprendente significado.
Por supuesto que queremos un cambio en Cuba. Y por supuesto que un tiranicidio sería una buena cosa, porque este hombre ya causó demasiado daño. Pero es contra la ley. ¿Para qué hablar de eso? No lo podemos lograr. Es absurdo. Durante los ataques, la Fundación Nacional Cubano-Americana expresó públicamente su entusiasmo, sosteniendo que era el comienzo de un golpe contra Fidel Castro y el gobierno cubano. En el mismo momento en que la Fundación Nacional Cubano-Americana estaba apoyando estas bombas, estaba apoyando estos actos terroristas en Cuba, cuando una de las Bacardí, como vicepresidenta de la Fundación Nacional Cubano-Americana, aplaudía como fundación estas bombas. A la opinión pública, la Fundación Nacional Cubano-Americana respalda sin ambajes ni reparos cuanta denuncia, enfrentamiento o acto de rebeldía interna vaya encaminado a la expulsión de Fidel y Raúl Castro. Firmaba, entre otros directivos, Clara María del Valle de Bacardí. Pero me parece tremendamente cínico, tremendamente premeditado, tremendamente calculado de que Bacardí saque algo que se llame bomba, cuando en Cuba estaban colocando bombas en los sitios turísticos para que atentara contra la revolución cubana, pero para también que matara gente, como efectivamente mató un ciudadano italiano. Al mismo tiempo, en Francia se da una campaña publicitaria para ese nuevo cóctel Bacardí que llevaba el nombre La Bomba. Con cada botella venía gratuitamente la imitación de un detonador y la receta de la mezcla explosiva. Haga la bomba. De Cuba nos llega esta bebida explosiva, ideal para calentar las noches de invierno. Basta poner en el detonador 1/4 de ron, 3/4 de Coca-Cola, un poquito de café molido, apoyar y apreciar con unos cubitos de hielo. Las bombas deberían dar el golpe final a la economía cubana, pues a excepción de puros, ron y turismo, no quedaban muchas fuentes de ingreso. El bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba también tiene consecuencias para otros. Los barcos internacionales que anclan en La Habana no pueden tocar puertos estadounidenses durante muchos meses. Una ley que reajustó el bloqueo es conocida por el nombre de los políticos que la presentaron, Helms y Burton. Pero a veces en Estados Unidos esa ley tiene otro nombre. La ley Helms-Burton fue llamada también Ley Bacardí, porque Bacardí tuvo una influencia muy grande para hacerla triunfar, financiera y políticamente. Este edificio en Habana da testimonio de lo que fue el poder de los Bacardí en Cuba. Mientras la ley Helms-Burton demuestra lo que es su poder actual en Estados Unidos, hasta en la legislación de ahí, la ley Bacardí. Así la llamó la gente y especialmente la prensa. ¿Por qué? Lo dijeron porque Bacardí apoyaba a los diputados del Congreso Helms y Burton para hacer pasar la ley. Una ley que debe devolver las antiguas propiedades a los Bacardí y a los otros. Pero eso no es todo. Mira, esta ley es prácticamente el embargo contra Cuba. De eso se trata. Bueno, sí, Bacardí ha estado muy en favor del embargo. Pero el interés de Bacardí por sus antiguas propiedades no explica por qué tiene tanto poder en los Estados Unidos, al punto de dictar al Congreso su política exterior y económica hasta en contra de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Primero, el embargo no ha servido para nada, solo para satisfacer las exigencias políticas de un puñado de gente en la Florida. Este puñado de gente puede ser decisivo en las elecciones presidenciales estadounidenses, pues el presidente es elegido por intermedio del colegio electoral, donde un solo voto es suficiente para tener la mayoría en un estado. El grupo de cubano-americanos mantiene como un solo hombre el embargo contra Cuba. Todo presidente que se sienta indeciso para ganar las elecciones debe entenderse con ese grupo para ganar la Florida.
in order to get Florida. And Florida, el presidente Bush, que había perdido las elecciones con el voto popular, ganó en el colegio electoral de la Florida y salió victorioso en las elecciones. won the election. Un presidente elegido gracias a los votos de los cubanos en el exilio, George W. Bush. En la actual administración estadounidense, los cubanos americanos tienen una influencia enorme. Inmediatamente después de las elecciones, Bush quiso designar un cubano americano para el cargo de vicecanciller, un hombre que responda a una política de extrema derecha para América Latina, pero el Congreso protestó y lo rechazó. Su nombre, Otto Reich. Bajo la presidencia de Bush padre, Reich se había dedicado a la excarcelación del terrorista Orlando Bosch. Actualmente es consejero para asuntos latinoamericanos de Bush hijo. Y existe una relación entre Otto Reich, la ley del embargo y Bacardí. Seguramente no hay nada malo en el hecho que la Comisión Internacional de Comercio busque el consejo de Otto Reich. Tampoco que el señor Reich le declare al mundo el poco aprecio que tiene por Fidel Castro y el gran aprecio que tiene por las sanciones económicas estadounidenses. El problema es que Reich no reveló que era un lobista pagado por Bacardí. El Centro de Política Internacional en Washington indica que Otto Reich recibió al menos $2 millones de Bacardí. De esos, 600,000 por su función de lobbyista. El antiguo jefe de Bacardí, Manuel Cutillas, vive hoy cerca de una sucursal de Bacardí en las Bahamas. ¿Cuáles son sus relaciones con Otto Reich? Es muy amigo mío. Puedo decir que es un buen chico. Muy simpático y muy competente sobre la política en América Latina. Desde la perspectiva de Manuel Cutillas y Bacardí, Otto Reich está políticamente del lado bueno. Para muchos latinoamericanos, Otto Reich simplemente es un político sin escrúpulos. Pero es evidente que existen diferentes modos de ver las cosas en América Latina. Y la misma historia está contada totalmente distinta dependiendo de quién y en qué costa se encuentre. Y en cuanto a Cuba, no hay una historia común. En Cuba, los cubanos en el exilio, como los Bacardí y Otto Reich, son considerados como enemigos. Organizaciones como la Fundación Nacional Cubanoamericana son vistas como organizaciones enviadas en primera línea por los estadounidenses en su guerra contra la isla caribeña. La Habana, 1 de mayo 2003. En la Plaza de la Revolución, los cubanos consideran una victoria el hecho de no haberse doblegado ante la superpotencia americana. Y el gobierno cubano estima que su política exterior se justifica por los ataques de los Estados Unidos a Cuba. Eliminarme físicamente a partir de los sofisticados medios modernos que han desarrollado, tal como el señor Bush les prometió en Texas antes de las elecciones, o atacar a Cuba al estilo de Irak. Si fuese el primero, no me preocupa en absoluto. Las ideas por las cuales he luchado toda la vida no podrán morir y vivirán durante mucho tiempo. Abajo el imperialismo yanqui, abajo el genocida de George Bush, hasta la victoria siempre. En la tribuna, al lado de Fidel Castro, el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. Él explica lo que perderían los cubanos si los planes de Bacardí se volvieran realidad y si todas las empresas americanas, gracias a la ley Helms-Burton, exigieran la devolución de sus anteriores propiedades nacionalizadas, incluyendo las ganancias supuestamente perdidas. ¿Qué se perdería? ¿Se perdería todo? Se perdería absolutamente todo. El pueblo cubano tendría que estar, las generaciones futuras tendrían que estar trabajando
toda la vida para resarcir a esos señores de las supuestas pérdidas que sufrieron por sus supuestas propiedades que dicen que tenían en Cuba y que le fueron nacionalizadas. Hace unos años, la familia Bacardí creó una fundación científica en el terreno de la Universidad de Miami. En la Casa Bacardí, expertos y científicos están desarrollando una sociedad cubana calcada del modelo de los Estados Unidos para el después de Castro. Aquí están planificando la reconstrucción económica, el cambio del sistema judicial y la reeducación de los niños cubanos. Este instituto desarrolla la estrategia sobre la cual apuestan los Bacardí. Estrategias y concepciones desarrolladas en Miami para la población cubana. Santiago de Cuba, la antigua mansión Bacardí, testimonio de la primera riqueza de la familia. Pero hoy, ¿qué es lo que quieren los Bacardí? ¿Cuál es su visión política? La familia Bacardí no tiene otra visión política que la esperanza de regresar a Cuba. La antigua mansión del fabricante ahora es un orfelinato, pero la pérdida de sus bienes en Cuba curiosamente volvió más ricos a los Bacardí. Pienso que el hecho de que los Bacardí perdieran su país seguramente enriqueció más a los miembros de la empresa y a la familia, en el sentido de que adoptamos a la empresa como nuestra patria. La decisión de la familia Bacardí ya mucho antes de la revolución de abrir sitios de producción fuera de Cuba marcó el comienzo del desarrollo de un imperio donde Cuba tuvo muy poca importancia. ¿Para qué entonces los Bacardí necesitan de Cuba? No la necesitamos para nuestros negocios, pero sería muy bien de tenerla. Y desde una perspectiva romántica y afectiva, sería la coronación de nuestro éxito comercial. La expansión mundial del ron con el emblema del murciélago hizo de la firma un grupo poderoso y de los miembros de la familia hizo gente rica e influyente. Pero todas sus influencias y riquezas no han logrado en estos más de 40 años reubicar en Cuba el murciélago Bacardí. Yeah.